Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad, y continuamos con nuestras conversaciones con personas que aspiran a la presidencia de la República para estas elecciones del 2026. Realmente es un honor para mí tener acá a don David Hernández, quien es el aspirante por el Partido de los Trabajadores. Don David, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar unos minutos aquí en profundidad. Muchísimas gracias, más bien, don Rodolfo, por tenernos acá. ¿Cómo costó? Porque entiendo que usted tiene tiempo completo como docente, ¿verdad? Ajá. Cuéntenos un poco antes de empezar a hablar de propuestas, porque aquí este programa lo que busca es hablar de propuestas de los distintos candidatos y candidatas. Creo que es importante conocer, Claro, aunque sea unas pinceladas de nuestro invitado. claro. Bueno, yo soy docente de Estudios Sociales y Cívica. Yo trabajo ahorita en dos colegios públicos. Nosotros en el MEP, dependiendo de la cantidad de lecciones, nos dividimos. Y yo trabajo sobre todo en las mañanas y después en las tardes, noches, trabajo en el CINDEA de Santana, que es una modalidad sobre todo para personas adultas a partir de los 15 años en realidad. Y ha costado precisamente porque sí, hombre, fue uno de los problemas que que me he dado cuenta yo, bueno, no sabía la dimensión de ese problema que tenemos en este país, es lo difícil que es poder hacer política para una persona que trabaja, porque de ahí, obviamente los medios necesitan hacer las entrevistas, ocupamos los debates y muchas veces es muy, muy difícil, ¿verdad?, poder calzar los momentos, porque las personas trabajadoras no tenemos ningún tipo de licencia para poder hacerlo, ¿verdad? Más bien uno se entera de candidatos que se les paga inclusive un salario con deuda política para encargarse de esto, y bueno, nosotros y nosotras, todas las candidaturas del Partido de la Clase Trabajadora, pues ¿verdad?, somos personas trabajadoras que en los tiempos libres, ¿verdad?, yo tengo pues toda la disposición de venir y por dicha lo pudimos calzar, ¿verdad? Entonces trabaja de día y de noche. Y de tarde noche, sí, tenemos un horario ahí, yo la jornada 4-3 ya, ya la estoy viviendo y es muy dura. Como jornada 5-5. Jornada 5-5, sí. 5-5. Muy, muy dura, pero viera que es no, es muy bonito, porque lo que pasa es que estas modalidades nocturnas usualmente uno tiene a personas trabajadoras, ¿verdad? Claro. Entonces, usted tiene a gente haciendo algo durísimo, ¿verdad? Yo, aparte, soy profesor de social, ¿verdad? Entonces, yo siempre vacilo con mis estudiantes. Estar hablando de la Edad Media a las 9:30 de la noche no es cualquiera quien lo hace, ¿verdad? Estar viendo qué sucedió con el feudalismo es muy duro esas horas y bueno, es gente maravillosa. El CINDEA es una escuela de vida todos los días, digamos. Bueno, es una gran oportunidad también para muchas personas que por alguna u otra razón, porque hay gente que a veces juzga con mucha dureza y dicen que quienes abandonan el sistema educativo lo hacen por gusto, y no creo que sea así en la mayoría de los casos. Las condiciones hacen que las personas por una u otra razón tengan que dejar el estudio para trabajar. Es muy común, ¿verdad? Para colaborar en la casa, perdón, en la economía de la casa. Y la verdad es que es de admirar quienes por alguna u otra razón no pudieron estudiar en la época de adolescencia, en el colegio, que saquen, digamos, va a costar más, implica más esfuerzo, pero sí es digno de aplaudir ese tipo de esfuerzos. Me imagino que usted lo ve, y me imagino, hay estudiantes de estudiantes, pero el compromiso de esos estudiantes debe ser muy alto, ¿eh? Altísimo, altísimo. Y eso es lo que dice usted, digamos, yo he tenido la posibilidad de trabajar en todas las modalidades de la educación costarricense, y una de las cosas que a mí se me hace muy evidente, ¿verdad?, es cómo la deserción es un problema que suele verse en las instituciones públicas, ¿verdad?, y que, como usted bien decía, tiene causas estructurales mucho mayores, ¿verdad?, acceso a, no sabe la cantidad de veces que estudiantes me faltan en el día porque no tienen el pasaje, digamos, para pagar en el bus, o que tienen algún problema en la casa y uno ni se puede enterar muy bien, y muchas veces esas situaciones socioeconómicas están resueltas en otros lugares y eso impacta la educación, ¿verdad? En este país inclusive ¿verdad? Muchos teóricos y teóricas hablan de expulsión escolar, ¿verdad? No es deserción. Exclusión es el término que más utilizan. Ya deserción está como no, un poco desfasado, pero claro. le quería preguntar, antes de hablar de propuestas, ¿le parece que el sistema es injusto a veces con estas personas que estudian? Con las personas que estudian en la noche. Ajá. Sí, digamos, el gran problema que tenemos es que, bueno, para quienes no lo sepa, el sistema educativo utiliza, ¿verdad?, currículum, que
que es básicamente lo que se aprende, ¿verdad? El currículum en Costa Rica está centrado en pedagogía, ¿verdad? Que es enseñanza a personas menores, ¿verdad? De hecho, niños y niñas. Cuando uno es adulto o adulta, ¿verdad? Hay cosas que, por ejemplo, nosotros ahora que hablábamos de los 80, ¿verdad? Hay cosas que yo hablo en clase que muchas personas que son estudiantes mías ya lo vivieron, ¿verdad? Entonces, el enfoque que uno tiene que dar educativamente es diferente, ¿verdad? Y está más centrado en temas como andragogía, que tiene que ver con educación a personas adultas, que desgraciadamente uno puede intentar las distintas adecuaciones al programa, pero el MEP no lo contempla en su programa. Nosotros tenemos el mismo programa del día y entonces se ven cosas muy extrañas, ¿verdad? Que no se toman en cuenta. Y lo otro, que yo creo es un tema, no se centra en el MEP, pero es a país, ¿verdad? Es que la principal causa de deserción en el CINDEA es por cambios de horario. A las personas les cambian el horario en el trabajo y entonces ya no pueden seguir estudiando. Y entonces ver a la cantidad de gente que se nos va porque, profe, me mandaron para Guanacaste, profe, ahora tengo jornada rotativa, entonces ya no voy a poder estar. Y eso yo creo que es otra cosa que tiene que cambiar, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta las necesidades, como bien usted ahora lo decía, de una población admirable que está haciendo algo que es durísimo, que cuando todos vamos para la casa a dormir, esta gente va a trabajar, a seguir estudiando después de trabajar y durmiendo 3, 4 horas al día y logrando un éxito pues admirable, ¿verdad? Sí, vamos a hablar más adelante, me imagino que usted va a traer alguna propuesta en educación, ahora que vamos a hablar de propuestas. Claro. Nada más, un repaso muy brevemente, el Partido de los Trabajadores ha tenido, esta es su cuarta participación en un proceso electoral, me parece. Me recordaba, don Héctor Monaster fue el primer candidato, ¿verdad? Don John Vega, a quien lo tuvimos aquí, me parece, un par de veces por lo menos, y en la radio, cuando teníamos una versión de radio, lo tuvimos como invitado, estuvo en 2 ocasiones consecutivas, y ahora le toca a usted. ¿Por qué propone su nombre como candidato a la presidencia? ¿Cuál fue el elemento que lo hizo tomar una decisión que tiene enormes implicaciones para la persona que quiere hacerlo y para su familia también? Claro. Sí, don Rodolfo, una de las cosas que para nosotros, ¿verdad? Yo creo que yo soy un poco distinto a algunos candidatos, a la mayoría, porque yo soy militante político desde hace muchísimos años. Yo soy parte del partido desde el 2007, desde 2006 empecé yo a militar, entonces yo tengo 19 años de estar en esta agrupación, donde me ha tocado hacer de todo, desde hacer afiches, pegarlos, hacer volantes, ir a reuniones, moverse por el país, hacer debates, foros, de todo, y de hecho en el partido. Y una de las cosas que hablábamos a lo interno era que esta campaña, mucho de lo que queremos llevar es explicar una propuesta que es muy radical en muchos aspectos y es necesario entonces, bueno, poder tener una persona que tenga características en las que se pueda dialogar y en las que se pueda explicar, ¿verdad? A mí se me planteó que por las características que se consideraba que yo pudiera ser candidato, y a mí me parecía que sí, digamos, que yo podía digamos, yo me considero un hombre de partido en ese sentido, digamos, yo siempre, que se ha ocupado algo en el partido, yo siempre he estado ahí dispuesto para hacerlo, y eso me tranquiliza mucho porque también yo siento esta cosa que yo no sé cuántos candidatos y candidatas lo sienten, pero es una agrupación que discute con compañeras y compañeros maravillosos que están siempre debatiendo, que están siempre cuestionando las distintas políticas que hacemos, y entonces la política es una cosa así personalista, mesiánica, de un tipo ahí iluminado, sino que más bien una construcción pues de todo el mundo, ¿verdad? Y que yo creo que ahí yo representaba un poco lo que el partido es ahorita, ¿verdad? Que es un partido que está en una transición pues que nos llena de orgullo, que es convertirse cada vez más en un partido más cercano a la clase trabajadora costarricense. En algún momento fuimos un partido con mucha gente del sector público, por ejemplo, muchos estudiantes, y hemos ido cambiando, hemos ido dando ese paso que era tan necesario, y bueno, en ese sentido yo por eso he estado, digamos, decidimos cuando se me propuso dar ese paso, y bueno, asumir esa responsabilidad que usted bien decía, es dura, pero también tiene cosas muy gratificantes y muy bonitas. Okay. Otros partidos, después de una cuarta elección, de un cuarto proceso electoral, han tenido un protagonismo ya, tal vez la primera vez no tanto, conforme avanzando los años, dice usted que ya están cambiando un poco, ha habido una renovación, un proceso. Este proceso, ustedes, ¿por qué creen que tal vez hasta el momento no han tenido el protagonismo que sí han tenido otros partidos que han tenido 3 o 4 elecciones?
Yo creo, como con todas las cosas, ¿verdad?, que esto es multicausal, ¿verdad? Usted tiene distintas razones. Yo creo que nosotros somos y nosotras un partido que entiende que las elecciones son un momento central porque toda Costa Rica está discutiendo quién gobierna y para qué debería gobernar. Por eso para nosotros y nosotras es tan importante estar en las elecciones. Pero también somos un partido que es un poco diferente en el sentido en que nosotros y nosotras, don Rodolfo, no tenemos esperanzas en que el voto sea lo único que solucione o que la democracia tiene que quedarse ahí. Y por eso nuestras propuestas muchas veces se sienten inclusive por fuera de la institucionalidad o no se limitan a la institucionalidad, porque sabemos las limitaciones que tiene la institucionalidad. Pero si están en esto es porque quieren tener representación, por supuesto. Al menos en la Asamblea, y me imagino que la máxima aspiración es la presidencia. Por supuesto. Y ese es uno de los temas que yo creo es difícil de conciliar, porque como usted es parte de algo que está criticando, ¿verdad? Es una cosa como extraña de entender y que creemos que es central entenderla, porque vamos a ver, todo nuestro sistema político es fundado en esta gran contradicción, ¿verdad?, de la Revolución Francesa, en que usted tenía a un montón de gente que quería dar derechos, pero que en realidad quería mantener ese poder, ¿verdad? Y entonces usted tiene cosas muy extrañas, como que cada 4 años se supone tenemos todo el poder del mundo de darle toda nuestra capacidad de decisión a una sola persona, a la que, ya lo hemos visto con nuestro actual presidente, es muy, muy difícil exigirle cuentas, ni que decir si hay algún tipo de cuestionamiento que sea enjuiciado, y entonces vivimos en un sistema muy contradictorio en que, por un lado, parece que hay un montón de libertades, pero esas libertades son cercenadas a cada rato. Entonces, ¿por qué nos metemos acá? Y por qué eso que bien usted decía, porque nos parece que es el momento en que podemos discutirlo. Sería muy difícil que si yo solo en el aula o en cualquier otro lugar hacemos estos cuestionamientos, los podamos tener a nivel país. Sin embargo, en las elecciones usualmente se deciden unos 2, 3 temas de los que se habla y ahí se queda. Y eso nos parece que no debe ser así. Todo un grupo de personas trabajadoras en este país está sufriendo una situación que no están hablando la gran mayoría de los partidos políticos, que tienen que ver con la seguridad en los centros de trabajo, que tienen que ver con el acceso a lo que se necesita para llegar a fin de mes, y nosotros y nosotras entramos a este debate un poco a meter una presión de decir, solo un toquecito, el Estado no es solo para ver si el tipo de cambio tiene que subir o bajar, es importantísimo y tenemos que discutirlo y tenemos nuestra posición al respecto, pero también hay que discutir un montón de cosas que nos están hablando, y gracias un poco a ese papel que hemos generado, yo puedo ver, digamos, como en algunos debates o en situaciones en las que hemos dicho cosas que no se están diciendo, se empiezan a discutir y debatir. Y las personas pueden agarrar y ver realmente, por ejemplo, qué partidos políticos están defendiéndoles o no. Porque al final la política, yo creo que esto es lo más triste, don Rodolfo, que es una de las cosas que a mí como profesor de cívica me toca ver mucho, ¿verdad? Que es el tema de la completa resignación que hay con el sistema político, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucho que ver con el tema de qué tan representante y qué tan democrático es el sistema. Porque no, para nadie es un secreto, ¿verdad?, el proceso de degeneración que han tenido las instituciones políticas en este país, ¿verdad? Pasamos del bipartidismo que vivimos por muchísimos años a esta explosión de partidos que tenemos hoy en día, y la gran apatía que hay refleja un sistema que está en crisis, ¿verdad? Y un sistema que está en crisis en su representación. Y nosotros decimos, no queremos dejar que solo quienes han llevado a que la democracia sea 20 segundos cada 4 años sean los únicos que tengan voz en este proceso. Queremos nosotros y nosotras llevar una voz diferente, una voz donde planteemos muchos de los problemas que vemos en esta Costa Rica que creemos que tienen que tener solución, ¿verdad? Vamos a propuestas. Ahora sí. A los invitados e invitadas para En Profundidad, al final terminamos, uno sabe cómo empieza la entrevista, pero no sabe cómo termina, pero por lo menos tiramos dos líneas de conversación. La primera, 3 proyectos de ley que sean solo resorte del Ejecutivo. En caso de que usted llegara a la presidencia de la República, 3 proyectos de ley que no necesite, perdón, me retracto, no proyectos de ley, decretos. Ajá, sí. 3 decretos o 3 medidas que solo dependan del Poder Ejecutivo. En pocas palabras, que usted no tenga que ir a la Asamblea a tratar de conversar a los diputados y a las diputadas de que vayan en X o Y sentido. 3 que solo dependan del presidente o del presidente y sus ministros. Y los vamos a conversar, esos 3. La idea es también, yo siempre le digo a los invitados, poner una meta y un plazo. Claro. Quiero cumplir esto para alcanzar esta meta en el primer año o en los siguientes 3 años o durante todo el periodo presidencial de 4 años. Esa es la primera. Y la segunda, ahora sí,
3 proyectos de ley que claramente no son resorte del Ejecutivo, son resorte del Legislativo, solo el Legislativo aprueba las leyes, sin embargo, que al Ejecutivo le gusten esas iniciativas o las ponga sobre el tapete de tal suerte que, aunque no las tenga que aprobar el Ejecutivo, las apoye. Empecemos con los 3 ideas que sean solo resorte del Ejecutivo en caso que usted llegara a la presidencia. Okay. ¿Cuál sería el primero? Bueno, la primera tiene que ver con una de las problemáticas que, ahora que hablábamos de la importancia de estar en este proceso, yo he escuchado poco discutirla, por no decir nada. Tiene que ver con la salud ocupacional. Hoy en día en nuestro país, a la vez que tenemos un repunte, digamos, una cosa terrible con los asesinatos y con las muertes pues violentas, tenemos también la misma situación en los centros de trabajo. Este año nada más ha aumentado en 40 las cantidad de personas que han muerto en su centro de trabajo. A eso a la vez se ha ligado muchísimo a un aumento en los ritmos de trabajo que lleva a que la gente se lesione mucho más. Las incapacidades este año han subido más o menos un 40% y las incapacidades además son de mayor duración. ¿Y cuál es la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras? Que van a su centro de trabajo, se lesionan y se topan con muchos problemas. El primero, que es una de las cosas que cambiaremos inmediatamente, tiene que ver con el proceso en que se tramita una incapacidad. Si yo quiero, por ejemplo, si yo me lesiono en el centro de trabajo, necesito el beneplácito de mi patrón para poder llevar eso, por ejemplo, al INSS y que se active, bueno, la póliza de accidentes. ¿Cuál es el gran problema que eso tiene, don Rodolfo? Que cuando esto sucede, el INSS muchas veces los empresarios muchas veces no lo tramitan como un accidente laboral y empiezan a poner trabas que empiezan inclusive con médicos de empresa. Ya hemos tenido muchas denuncias en este proceso, yo me he enterado de cosas que no me hubiera enterado si no fuera así. De hecho, una candidata a diputación nuestra ahorita está incapacitada precisamente porque es una obrera industrial, la compañera Dania, ella trabaja en el sur, ¿verdad? En una plantación de palma, en lavandería. Se jode una máquina, la ponen a lavar con las manos, le cae un poco de los químicos en el pie. Le quema el pie. Le quema el pie y el médico de empresa no quiere pasarlo como accidente al INSS y la señora tiene que agarrarse un montón de tiempo para que pueda pasar ahí directamente. Entonces, nosotros y nosotras creemos que quien tiene que activar que fue un accidente laboral tiene que ser el trabajador o la trabajadora. Porque además el INSS tiene un mecanismo que yo creo tenía muy buena intención, pero hoy en día es muy perverso, que es que entre menos accidentes de trabajo haya, las pólizas bajan, el precio de la póliza. Y entonces, esto a lo que ha llevado es que hay un incentivo para la el subinforme, digamos, de accidentes laborales. Entonces, tal vez, bueno, yo que soy profesor, digamos, no lo veo tanto, pero uno va para las fábricas, habla con las plantaciones, habla con las personas, digamos, que viven este tipo de situaciones y la cosa es cada vez peor y cada vez peor y cada vez viven ritmos, por ejemplo, laborales más altos, en que me estaba contando un señor que trabaja en una fábrica, que una máquina que producía más o menos a 60 unidades por hora, la estaban utilizando a 120 unidades por hora. Entonces, cuando usted agarra y hace un tipo de esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que, en un proceso de fábrica, agarrar, cambiar, poner, si a mí me duplican la velocidad, lo más probable es que yo me equivoque. Y eso es sencillamente un grave problema. Eso sería uno de los primeros que tendríamos. Vamos a analizarlo un poquito. Dime. Nada más. Sería entonces que no sea activado por el patrono, sino por el trabajador. Por el trabajador y la trabajadora. Ahora bien, ¿para eso qué se ocupa? ¿Modificar qué? Ok, necesitamos modificar un poco los procedimientos que tiene el INSS para la activación de la póliza de riesgos del trabajo. Y esto además tiene muchísimo que ver también con cómo se hacen las supervisiones y cómo se hacen las distintas maneras en las que los trabajadores y las trabajadoras se hacen las inspecciones. ¿Por qué le digo eso? Vea, la cantidad de personas que hacen una denuncia al Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo dura horas de horas, dura días, dura casi años en tramitarlas, es también muy, muy grave. Y eso es en el Ministerio de Trabajo, que es parte del Ejecutivo. Todo eso se tiene que subsanar. Muchas veces se nos habla de la burocracia para el sector empresarial, ¿verdad? Y nos parece terrible. La burocracia para los trabajadores y las trabajadoras es una cosa horrorosa. Yo tuve un amigo que pasó casi 3 años por un despido injustificado, que de hecho terminó ganándole a la empresa, que le costó casi lo mismo, digamos, que la plata tuvo que pasar. Y esa situación, ¿qué se necesitaría? Bueno,
agilizar todos los trámites de ese tipo de denuncias, ¿verdad? Primero, con el INS, con el tema de las modificar el reglamento para que se pueda activar por medio del trabajador. Exactamente, que inmediatamente los trabajadores y las trabajadoras puedan hacerlo. Pero además, en el Ministerio de Trabajo hay que cambiar todos los mecanismos que tienen que ver con la denuncia de distintos factores para que, de distintos irrespetos a los derechos laborales para que haya una justicia pronta y cumplida. En ese lo veo un poco más fácil, el del Ministerio de Trabajo, porque el presidente es, por decirlo así, es parte el gobierno, sí, perdón, el poder, el Ministerio de Trabajo es parte del gobierno central. Claro. Al ser el INS una institución autónoma, no puede ser un poco más complicado y van a decir, bueno, no, recuerde que nosotros somos los que mandamos aquí en nuestro INS. Claro, lo que pasa es que el INS, ¿verdad? Es parte también de la institucionalidad con la ley 4.3, ¿verdad? Y entonces, similar a la caja, que es autónoma, pero no, en el sentido en que el gobierno, digamos, tiene muchísimo poder, ¿verdad? Pasa con el ICE también, de en cuáles son los representantes y que toman las decisiones. Y por eso nos parece que, vamos a ver, que el INS se comporte así hoy en día no es casualidad, ¿verdad? Tenemos un gobierno y hemos tenido que han sido financiados y representados por sectores empresariales que claramente son protegidos, ¿verdad? Entonces, no nos parece que sea casualidad lo que está sucediendo en los centros de trabajo, y es porque quien gobierna, obviamente, digamos, es quien lleva ahí las políticas, y que, bueno, nos parece pues muy, muy preocupante, y eso es una cosa que se podría cambiar inmediatamente y que le facilitaría la vida a un montón de trabajadores y trabajadoras. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, y usted me corrige, me parece que fue este año que aseguradoras privadas sí pueden participar del seguro de riesgo del trabajo. ¿Verdad que sí? Sí. Ahí como de la aseguradora, ¿cómo hacemos o cómo se haría para que la aseguradora privada también entre en esa misma regla? Claro, que eso es uno de los problemas, don Rodolfo, que yo creo, vamos a ver, cuando nosotros planteamos las propuestas, hay que hacer como una diferenciación entre lo que uno podría hacer de una vez, ¿verdad? Y las otras cosas que tienen que ser cuestionadas. Por ejemplo, cuando yo meto empresas privadas a cualquier rama de la economía, la motivación de una empresa privada es básicamente el lucro. Y eso no está mal, digamos, yo creo que eso es vamos a ver, ese es el sistema en el que vivimos. Por eso hay ciertos servicios, y nosotros y nosotras defendemos eso, que no deberían tener ningún tipo de negocio. ¿Usted cree que los seguros no deberían de estar? No deberían estar jamás, porque, vamos a ver, pasa mucho, es muy similar al debate con la salud privada o con la educación privada. Cuando yo pongo, por ejemplo, el derecho a yo tener algún tipo de protección si tengo un accidente en mi centro de trabajo y eso lo convierto en un negocio, las aseguradoras no están viendo a ver que yo tenga lo que necesito para poder volver a mi centro de trabajo. Lo que están viendo a ver es cómo puedo quitarme tener que pagar el seguro, ¿verdad? Y si usted ha tenido que vivir en algún momento con una aseguradora, ¿verdad? Usualmente estos procesos a veces son difíciles, sobre todo si implican más plata, ¿verdad? Implican más cosas, porque la aseguradora, yo lo entiendo, está intentando hacer su negocio. El problema es que el negocio es a costa de que el trabajador o la trabajadora no tenga lo que necesita, digamos, para poder solucionar su problema, en ese caso laboral. Entonces, nos parece que eso es muy, muy difícil, o muy difícil no debería estar en manos, digamos, privadas en ningún momento, ¿verdad? Igual que pasa con la salud, igual que pasa con la educación, que lo podemos hablar después, pero hoy por hoy sí tenemos que la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras están aseguradas con el INS, y ahí se puede hacer ese cambio inmediatamente, obviamente pensando en que hay que hacer cambios mucho más profundos, ¿verdad? Entonces, el primero sería que el trabajador pueda activar la póliza, eso sería... El trabajador. Sí, el trabajador. Ajá. El que puede activar la póliza, eso sería a un plazo, un año, que se pueda hacer ese cambio. No, eso inmediatamente, apenas entrara el gobierno, lo intentaríamos, porque, vamos a ver, esos son, como ahora lo hablamos, ¿verdad? La dirección del INS y la dirección del Ministerio de Trabajo lo decide el Ejecutivo, y es una cosa que tiene que hacerse, ¿verdad? La segunda propuesta, digamos que a nosotros y a nosotras nos parece central, tiene que ver con una población que a mí me da risa, porque en otra entrevista me decían una minoría, que son las mujeres. En Costa Rica, más de la mitad de la gente son mujeres que viven una doble jornada, que viven una doble explotación, donde, dependiendo del estudio que uno lea, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo miden, pero por ejemplo, cuando agarra y se mide el trabajo que hacen la gran mayoría de mujeres en sus casas,
si ese trabajo se le pagara a una empleada doméstica, más o menos es un 24% del PIB. Estamos hablando de que es una cantidad absurda de riqueza que se genera, que no se le paga a las mujeres, que se les exige, y lo peor aquí, don Rodolfo, es qué consecuencias tiene eso. Entonces, las mujeres en este país son las que presentan la mayor cantidad de desempleo, pero además las que tienen la menor tasa de ocupación. ¿Por qué? Sí, porque usualmente tienen que dedicarse a labores domésticas y sencillamente no da tiempo. Además de eso, tienen que enfrentar el acoso en los centros de trabajo, tienen que enfrentar políticas sexistas en que no se paga bien el salario o al mismo salario, ¿verdad? Mismo trabajo, mismo salario, que ya hay muchos estudios que lo han demostrado, y eso nos lleva entonces a cómo podemos verdaderamente mejorar o cambiar las condiciones materiales de las mujeres para que puedan poder continuar sus proyectos. Nosotros y nosotras planteamos un proyecto que tiene que salir, que es una red nacional de cuidado que incluya no solo un tema de cuidado, digamos, como los Ensinay, que desgraciadamente, ¿verdad?, los Ensinay son una maravilla, pero como pasa con muchas cosas estatales, muy limitados, ¿verdad? Mucha más gente necesita, ¿verdad? Yo tengo un amigo que tiene a las chiquitas en el Ensinay de Atillo, y me contaba, vea, eso es segundos, así los 20 campos que hay se van rapidísimo, ¿verdad? Cualquier familia acá que nos esté viendo que utilice los Ensinay sabe, ¿verdad?, lo problemático que es eso. Entonces, tenemos que ampliar esa cobertura a que haya cuidado, pero no solo cuidado de menores de edad, sino también cuidado de mayores de edad, cuidado de señores y señoras, digamos, adultos mayores, que también suelen ser una carga que se le exige a las mujeres. Tiene que haber además servicios de lavandería donde las personas puedan llevar ahí y puedan, puedan, digamos, bajar la carga que tienen con sus cosas de la casa. Y por último, una red de comedores que, a mí me ha tocado, que es una cosa que pasa mucho por ser profesor. A mí me tocó ver con los recortes de esta administración, empezaron con el PAC, pero en esta administración han sido todavía más agresivos en educación, sobre todo en las juntas de educación. Lo que pasa es que el comedor pasa por el financiamiento de la junta, ¿verdad? Ajá. El MEP, o sea, fue una decisión así tomada por el Ejecutivo, básicamente bajó todo ese presupuesto de las juntas de educación, y eso lo que significó entonces es que, por ejemplo, hace 4 años había por cada grupo en el cole teníamos 15 estudiantes becados de comedor que comían gratis todo el día. Por falta de presupuesto se bajó a 2 personas, o sea, 3 estudiantes se quedaron sin beca de comedor. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuántos había al inicio? Antes había 15 y se pasó a 2. ¿A 2? A 2. Y ese fue 13. Claro, y usted agarra y ve, digamos, el recorte del año pasado de 5.000 millones en educación, digamos, como que uno entiende las consecuencias de los recortes de educación, porque yo entiendo cuando la gente no está en los coles, no lo ve, porque suena muy feo, ¿no? Se dio tanto en educación, pero es que lo feo es ver, de verdad, un muchacho diciendo, profe, no tiene cambio para poder pagar el comedor, porque sí se les vende el comedor, porque lo que se le ha dicho a los colegios es, vean a ver de dónde sacan la plata para pagar. Eso es un problema estrictamente del Ejecutivo, con plata que tenemos en el Ejecutivo y que se tiene que ver qué se hace con esa plata y cómo logramos asegurar un presupuesto digno para una red nacional de cuidado que, por ejemplo, asegure que los niños y las niñas tengan comida. Muy bien, bien. Vamos a hacer nada más una invitación muy rápida a la gente que quiera participar de esta conversación con don David Hernández, que por favor, si así lo desea, pueda escribirnos en este momento en la transmisión que estamos teniendo en el Facebook de teletica.com. Ya tengo un par de comentarios. La idea es que ustedes nos escriban y lo vayamos al final, en la parte final, hacer algún repaso de los comentarios. Para ver si le entiendo entonces este segundo planteamiento. Ponerlo en términos sencillos. Ampliar lo que conocemos como los Ensinay o la protección que se da, los espacios que se da para esta población vulnerable, ampliarlo. Exactamente. No solo para niños y niñas, sino para adultos mayores. Básicamente lo mismo que existe ahora, solo que sea más grande la cobertura. Que sea mucho más grande y en otros aspectos que hoy en día no se cubren, ¿verdad? Digamos, no existe como una política estatal cuidado de las personas adultas mayores. ¿Cuánto puede implicar eso? Porque me parece que nadie va a estar opuesto a esa idea. Claro. O sea, en principio, ¿quién va a estar opuesto a que no se dé protección al adulto mayor y a familias que están en una situación tan complicada que ocupan que un tercero les cuide los menores, ¿verdad?
pero ¿cuánto puede costar eso? Porque debe ser bastante complicado sacar ese cálculo y determinar, digamos, esa operación. Por ejemplo, los Sensinay son el 0.01% del presupuesto nacional. O sea, solo con el aumento que se le hizo a policía, se podría pagar muchísimo más de duplicar ese proceso. Entonces, yo creo, don Rodolfo, que una cosa que es importante y que nosotros y nosotras también planteamos, ese debate de dónde sale la plata yo creo que es central. Lo que pasa es que es un debate mucho más complejo que quizá podemos empezar a entrarle por acá. La pregunta de si hay plata o no hay plata es quién tiene esa plata, ¿verdad? Y una de las cosas que nos ha sucedido en este país, ¿verdad?, es que nos hemos acostumbrado, ahora lo hablamos con los PAES 3, ¿verdad?, pero básicamente desde el 82, ¿verdad?, y todas las políticas PAES, CATS, TLCs, combos, todo lo que hemos vivido, terminando ahora con las últimas políticas del Tratado de Libre Comercio con Israel, todas han llevado a un tipo de economía en que está centrado en la inversión extranjera directa y básicamente intentar que haya de ahí empleo, cobrar impuestos indirectos, o sea, al consumo, y de ahí más o menos pagar lo que se pueda. Ese sistema no sirve. No sirve por muchísimas razones, pero macroeconómicamente no sirve centralmente porque hemos decidido quitarle las cargas impositivas a quienes más plata tienen, hemos decidido llenar de impuestos a la gente que menos plata tiene y a la vez de eso hemos hecho un proceso de atracción financiera que es completamente volátil y que en cualquier momento se nos puede ir. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con, digamos, usted recordará, digamos, cuando llega Intel, ¿verdad?, que era la joyita en la corona del proceso de inversión extranjera directa, pues todo el mundo aplaudía, ¿no? Porque va a traer tecnología y un montón de cosas, ¿verdad? A costo de que se les crearan, digamos, se les hicieran un montón de exoneraciones, se les diera una planta del ICE, se crearan carreras exclusivamente para Intel, e Intel anunció en el 2025 que va a cerrar una de las plantas en Costa Rica y dejar sin trabajo a 800 personas. Estamos hablando que en este país solo 0.5% de las empresas tienen más de 250 empleados, o sea, es una catástrofe lo que va a suceder. Entonces, ¿por qué nos parece don Rodolfo, que las propuestas no se pueden quedar solo en lo que nosotros y nosotras podamos hacer? Porque este país tiene problemas que son mucho más profundos y que tienen que ver centralmente con quién genera la riqueza y qué se hace con esa riqueza y las consecuencias que tiene eso. ¿Qué es lo que pasa en este país? Cuando yo tengo un empleo que se basa en empresas transnacionales que usualmente irrespetan muchos de los derechos laborales, ¿verdad? La UNA ponía hace 2 años que en Costa Rica solo la mitad de la gente gana el salario mínimo, ¿verdad?, que la otra mitad gana inclusive menos, que parece una contradicción legal, ¿no? Como usted no puede ganar menos del mínimo. Y en Costa Rica eso sucede. Y la gente lo acepta. Yo he trabajado sin seguro, he trabajado a menos del salario mínimo porque quiero comer. Entonces las empresas utilizan esto y el problema es para dónde se van esas ganancias. Y por eso es una propuesta, digamos, que se sale un poco del formato que usted me plantea ahora, ¿verdad?, que fuera… ¿verdad?, pero es del Ejecutivo. Que es del Ejecutivo. Entonces pero vale. Pero vale, porque tiene que ver en cómo… O sea, vale la explicación que nos va a dar, a eso me refiero. Claro. No, lo que digo es que cuando yo agarro y veo de dónde viene la riqueza, me doy cuenta que en realidad está muy, muy concentrada en unas cuantas empresas. Porque en este país se ha logrado imponer una idea de que todos y todas podemos ser empresarios, ¿verdad? Entonces yo veo que la mitad de los microempresarios en este país son chanceros. Antes, cuando yo era más pequeño, no le decían empresarios, le decían chanceros. Esa situación cambió. Y entonces nosotros y nosotras, como nos llamamos Partido de la Clase Trabajadora, muchas personas que se sienten emprendedores o empresarios nos dicen como, no, ustedes son mis enemigos, o algo por el estilo. Nosotros lo que les decimos es, jamás, tenemos todo lo contrario. Un trabajador, una trabajadora, esté empezando su propia empresa o no, es alguien que depende de su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Lo que pasa en este país es que hay unas cuantas empresas, el 0.5 de estas empresas, que no dependen de eso, que están ligadas a gente que en su vida va ni siquiera tocar, va a llegar a esa fábrica, va a poner un pie adentro de esa empresa, pero esa riqueza que se está generando se está yendo. Transnacionales estamos hablando. Transnacionales o empresas grandes en este país, digamos, o sea, es una discusión más profunda, pero, por ejemplo, en Costa Rica tenemos muchos problemas para saber cuánto estamos perdiendo con las zonas francas por el secreto bancario. Las empresas no están obligadas a decir cuánto están ganando realmente, ¿verdad? Entonces tenemos momentos en que no sabemos realmente cuánta plata se está generando porque existe el secreto bancario. Entonces, si yo agarro estudios, ¿verdad?, de más o menos por, no sé, cooperativas o cosas por el estilo, ¿verdad?, que sí hacen informes, más o menos la ganancia que se llevan los dueños solo por ser dueños, no estamos hablando de este emprendedor que tiene los accionistas, digamos. Esa es la palabra, los
los accionistas, estamos hablando de que en este país más o menos son unos 15 billones de colones. 15 billones de colones, don Rodolfo, que eso sería, para que nos hagamos una idea, duplicar el presupuesto de la caja, acabar con todos los problemas que hay de vivienda ahorita. Bueno, con los NCNI, imagínense, podríamos casi triplicar, digamos, 15.000 billones es una locura de dinero. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se va, no lo vemos, y aquí pensamos que alguien que tiene mucha plata es alguien que gana $1.000.000 al mes. No, don Rodolfo, en esa plata hay unas generaciones de plata impresionantes que tienen que ver con los dueños de esas empresas. ¿Cuál sería? Nosotros lo que queremos es que tiene que haber un proceso en el que poco a poco se tiene que ir primero con los sectores más centrales de la economía, un proceso de nacionalizaciones. Ahora bien, usted me lo decía ahora, esto es solo del Ejecutivo y Hacienda, entonces se sale un poco, pero bueno, es una propuesta central para nosotros. ¿Por qué hablamos de nacionalizaciones? Que es Sí, quizá pero eso sería ya a un nivel legislativo, me parece. un nivel legislativo, claramente. ¿verdad? Tiene que ver con... Okay. Vamos a brincar. país, Ahorita inclusive. regresamos a una del Ejecutivo, pero Claro, para no perderle el hilo a esto. Ustedes plantean, parece que le estoy entendiendo, nacionalizar algunas actividades que en este momento se desarrollan en Costa Rica por parte de transnacionales. ¿Le De estoy entendiendo? transnacionales, exactamente, Ok. o de empresas muy grandes que no son realmente los que producen ahí. Ok. Una propuesta muy polémica. Súper polémico. Tomando en cuenta que eso, digamos, en otros países no ha sido muy exitoso. Claro. Veamos el caso, tal vez que la gente lo tiene Sí, más sí, fresco, Venezuela. Claro. En Venezuela se planteó eso y yo utilizaría cualquier término menos exitoso. ¿Ah? El que sea. Sí, claro. Entonces, como esa propuesta debe de leerse en la coyuntura nuestra, porque Claro. además, y lo sumo, hay transnacionales que tienen que ver mucho con una expertise tecnológica, en la cual, digamos, yo no sé mucho, pero sí sé que habrá unas cosas que no es tan fácil como otras actividades que tal vez sean mucho más sencillas para el Estado. Pero un aspecto muy tecnológico, Sí, muy específico. no sé si el Estado costarricense, bueno, ¿cómo se vería ante ese reto? Lo Excelente escucho. pregunta. Vea, el tema con las nacionalizaciones, y que yo creo que es algo muy importante que lo expliquemos, las nacionalizaciones se parecen un poco a los impuestos. Son un mecanismo de política económica. ¿Okay? Ahora bien, igual que los impuestos, yo tengo muchos tipos de impuestos, muchas formas de utilizar impuestos, muchas formas de cobrar impuestos y muchos tipos de impuestos. O sea, ¿a quién le cobro esos impuestos? ¿Okay? Con las nacionalizaciones o expropiaciones sucede exactamente lo mismo. Tal vez la gente no lo sepa, pero en nuestra constitución política está inclusive reglamentada las expropiaciones, ¿verdad? Es una cosa que es legal, no solo eso. En nuestro país, cuando hubo una gran crisis fiscal, una gran crisis económica después de la guerra civil, lo que se hizo precisamente para salir de eso fue la nacionalización de la banca. Entonces, no es un mecanismo que sea exclusivo de Venezuela o exclusivo de Cuba. No, sí se puede. ¿Verdad? Se puede utilizar y lo hemos utilizado en nuestro país. Ahora bien, y aquí es donde nosotros, vamos a ver, yo le voy a contar algo así, digamos, cuando... Se ha utilizado, pero también posteriormente se ha dado un poco marcha atrás porque después se dio la apertura, por ejemplo, en la banca, me parece que hace unos, bueno, usted es profesor de estudios, hace unos 40 años, me parece. Sí, los 80 fue, con el PAE 1. Entonces sí se dieron pasos más bien en el sentido contrario. Claro, y que ese es el proceso en el que estamos ahorita, ¿no? Todo lo contrario, más bien ahorita. Claro, por eso yo digo que la idea es muy disruptiva, Claro, porque sería dar un giro total, político, y no solo un giro total, sino si la economía de Costa Rica se ha centrado mucho en la atracción de inversión extranjera directa, por ejemplo, de esto es decir, vamos a hacerlo al revés de como lo hemos hecho los últimos años. Exactamente, y le explico por qué. Vean, Rodolfo, dicen que es Einstein, pero que no es Einstein, ¿verdad? La definición de locura es repetir lo mismo y esperar un resultado distinto, diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencias nos ha dejado la inversión extranjera directa o centrarnos solo en eso? Que yo he decidido un tipo de país. Aparte, quienes usualmente han impuesto la inversión extranjera directa se han visto beneficiados de eso, ¿verdad? Todos recordamos cuando los Arias fueron los principales defensores del TLC, que de los productos que salieron beneficiados fue el azúcar y ellos eran dueños de un ingenio gigantesco. Vamos a ver, nunca ha sido inocente la política, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Si yo agarro y veo
O sea, yo desearía poder defender algo más fácil. Es mucho más sencillo agarrar y decirle a usted una propuesta que ahí medio engaña a la gente y que sea fácil de tragar. El problema que hay es que en este país cada vez vemos más el fracaso de este tipo de sistema, en el sentido de que tenemos 400,000 personas que comen 2 veces al día, en que la mitad de la gente ni siquiera se le respeta el salario mínimo, en que tenemos una deuda de casi el 60% y que la deuda, don Rodolfo, solo va a crecer y va a crecer y va a crecer. Entonces, a mí me ha dado mucha risa ir a debates y escuchar a los candidatos y a las candidatas decir exactamente lo mismo. Pero, don Rodolfo, no son las cosas que están diciendo ahorita iguales. Yo las escucho desde el 2010, que tengo más conciencia, desde el 2006, que es la primera elección que yo recuerdo así con plenitud. Son las mismas cosas. Y entonces repetimos y repetimos lo mismo. ¿Y qué es lo que va a pasar de ahí? Lo mismo. Entonces la gente agarra y dice, es que nada se soluciona. Vea, en el 2020 yo me acuerdo pagar la caja de leche a 400, la bolsa de leche que sacaron, de hecho, a 425 colones. La semana pasada la pagué a 950 colones. Esa es la realidad de las familias costarricenses. Dicen que bajan los precios, ¿verdad? Pero ahí están metiendo los carros eléctricos, un montón de cosas que tienen un grupo de la población, pero que la gran mayoría de la gente lo que está viendo es ver cómo pagan el arroz y los frijoles. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es agarrar y decir, en Venezuela se utilizó terriblemente el tema de las nacionalizaciones, terriblemente mal el tema de las expropiaciones. Fue, y lo hemos dicho 1000 veces, una dictadura corrupta, que sigue siendo una dictadura corrupta, que tiene a su pueblo muriéndose de hambre porque utilizaron las expropiaciones para beneficiarse ellos y ellas. Eso fue lo que sucedió en Venezuela. Nosotros y nosotras, yo tengo, no sé, desde que yo empecé a militar en el 2006, el debate siempre me dice, váyase para Venezuela, váyase para Cuba, y yo vea. Yo me he peleado siempre con ellos, siempre los hemos denunciado. Yo creo que yo ni siquiera puedo entrar a Venezuela, de verdad se lo digo. Nosotros hemos siempre peleado con la gente que tiene ahí, porque a nosotros nos parece que la crítica a los venezolanos no solo es la gente que quiere transnacionales, también la crítica es de la gente que vive por los trabajadores y las trabajadoras, porque Maduro no representa a los trabajadores y a las trabajadoras, porque no es verdadero socialismo, es agarrar una palabra tan gustada y tan querida, sobre todo en el cono sur, ¿verdad? Aquí no tanto, pero utilizar el socialismo del siglo XXI tenía muy poco de socialismo y fueron nacionalizaciones hechas desde arriba sin ningún tipo de respeto a los trabajadores y a las trabajadoras y que al final eran una jetonada. ¿Por qué la que usted plantea sería distinta? Excelente, justo a eso iba. Vamos a ver. Una modificación que tiene que ver no solo conmigo, porque don Rodolfo, nosotros somos muy honestos con la gente y honestas. Estos cambios no se hacen solos. Nosotros podemos plantear las ideas y queremos discutirlas, pero no las hacemos solo nosotros y nosotras. Usted ahora lo decía y yo soy exactamente igual. Yo he empezado a aprender de fábricas por hablar con obreros de fábrica, que me dicen, vea David, esto hay que hacerlo así, esta cosa se hace así, la cremoleta se hace así, de esta forma se pone así. Si yo quiero hacerla mejor, debería hacer esto y aquello. Yo no sé hacerlo. ¿Cómo yo puedo lograr que eso se sepa? Poniendo precisamente mecanismos de toma de decisión que sean cada vez más democráticos, que de hecho será nuestra tercera propuesta del Ejecutivo, pero es todos los espacios del Ejecutivo, ministerios, instituciones autónomas que con ley 4.3 tenemos ahí representación, los pondríamos esos 4 puestos a disposición de comités trabajadores en todos los aspectos de Costa Rica. ¿Por qué esto? O sea, que quienes tomen la decisión sean trabajadores. Sean, dependiendo. Véalo, por ejemplo, en educación, que yo sé que todavía no estamos hablando de educación, pero le doy el ejemplo. Yo estoy harto de que haya ministros que no ponen un pie en un aula, que no sepan, ministras que se sueñan la política educativa y que nunca nos la llevan. Mis compañeros y compañeras hacen cosas bellas en la clase. Usted no sabe las maravillas que hacen los trabajadores y las trabajadoras. ¿Pero cuál es el gran problema, don Rodolfo? No tienen poder de decisión. Yo, un simple trabajador del MEP, estoy viendo a veces las cosas, es que no quiero usar una palabra irrespetuosa, las cosas tan equivocadas que se nos plantean desde arriba. Y nosotros sabemos y nosotras sabemos que no están bien. Nosotros y nosotras sabemos los problemas que tiene la educación, pero no tenemos ningún tipo de toma de decisión y tenemos que ver esta veleta que son los ministros que cambian en cualquier momento, que resulta que una quiere ser candidata, entonces se va y ponen a otra persona que nos pide cosas que no tienen sentido y que tienen que devolverse. ¿Por qué? Porque no hay toma de decisión. La gente se le para la peluca con que a los estudiantes les está yendo muy mal. Por supuesto, don Rodolfo, vea, yo intento dar una clase, esos chiquitos, esas chiquitas tienen una computadora de este tamaño, muchísimo más entretenida que cualquier clase que el mejor profesor les pueda dar. Entonces, ¿cómo logro yo verdaderamente que el estudiantado le interese lo que yo estoy haciendo? Que tengan poder de decisión. Pero le voy a contar algo bien deprimente. En mi colegio hubo elecciones estudiantiles y el partido que ganó con el programa de poner papel higiénico y picaporte en los baños. Ese ganó. Entonces yo agarré a mis estudiantes y les decía, hey chicos, esto hay que hablarlo. Digamos, no podemos solo quedarnos calmados con esto que estamos viviendo.
Ustedes están ahorita teniendo que resolver las necesidades más básicas del mundo, porque no tienen poder de decisión, porque igual el gobierno estudiantil no se le toma en cuenta en nada, no tienen representación en los consejos de profesores, no tienen este poder que podría tener el estudiantado, que haría que, en lugar de que los chiquillos sean un montón de gente que dice la política no me representa, digan, la verdad es que yo también soy representante y debería ponerme a eso. Entonces, por ejemplo, con el MEP nosotros planteamos que tiene que haber un proceso en que haya representación de padres, madres de familia encargados, estudiantes y trabajadores y en la trabajadoras toma de del MEP. decisiones. En la toma de decisiones, en Pero política no a nivel educativa, local, en política sino curricular, a nivel nacional. ¿Cómo se hace? Y exactamente lo mismo con la producción. La gente detesta lo que pasó en Venezuela, tiene toda la razón. Yo tengo amigos venezolanos que amo con todo mi ser, digamos, a Rafita ahí, saludos, y que me decía, chama, es que allá la cosa es terrible. Y yo le hablaba con esto y le decía, por supuesto, es que ese tipo es un corrupto que lo que quería era, y empezó con Chávez, que por eso, no sé si usted lo vio desde el principio, yo no digo que yo voy a resolver todo. Digamos, nosotros creemos en la gente, creemos en los trabajadores y las trabajadoras y creemos en mecanismos que permitan eso. Lo resumo de esta forma para ir avanzando. Claro. Usted propone que se le dé más protagonismo en la toma de decisiones A quienes son afectados en cada aspecto de la economía. y en el caso de la expertise, en el tema, digamos, tecnológico, en el caso de las expropiaciones, que fuera quienes son los que están el día a día produciendo esos... Sean los que decían, que sean los que digan, porque el gran problema que tenemos, vea, con la producción es, a veces pensamos que Jeff Bezos es el que hizo Amazon, y Amazon lo hacen los miles y miles de trabajadores que están todo el día encargándose de todo, que saben, y yo no estoy hablando solo del trabajador de fábrica industrial más pequeño, digamos, que gana peor, estoy hablando en todos los aspectos. Digamos, hay unas cosas, yo ahora, digamos, una de las cosas bonitas que tiene la campaña es que he aprendido de cosas que yo nunca había hablado. Yo nunca había hablado con productores audiovisuales y ver la cantidad de cosas que saben las personas para poder comunicar. Y es una cosa que yo les decía, pucha, se parece mucho a educación en realidad. Ahora bien, y eso es maravilloso. ¿Dónde este proyecto que usted propone de una expropiación de una actividad como las que usted está mencionando, ¿dónde ha sido exitosa? Que usted la puede poner como un ejemplo. Esto fue exitoso ahí y hacia eso vamos. ¿Dónde? Ok. Porque ya vimos que Venezuela no es el caso. No. Y es Cuba no es el caso. Claro. Nicaragua no sería el caso. ¿Dónde sería el caso? Vea, digamos, hay una cosa, vamos a ver si nos entendemos. Una de las cosas que suele decirse, ¿verdad? Es que lo que ustedes están planteando nunca se ha hecho, ¿verdad? Y sí se ha hecho en otros lugares, pero no, digamos, por ejemplo, como yo lo estoy planteando, de verdad, digamos, una nacionalización que sea dirigida por consejos de trabajadores y trabajadoras, donde sean ellos y ellas las que deciden, no, digamos, inclusive, digamos, cuando se hizo en Cuba o en Venezuela, completamente dirigido por unos cuantos caudillos. Bueno, supuestamente en China hay mucha participación de los trabajadores en la toma de decisiones, pero ha habido también un giro importante en la actividad en China, ¿verdad? A mí me parece interesante porque muchas de las cosas que a la gente le parecen terribles en Venezuela, en China pasan. Exacto, digamos, la censura en China es terrible, igual cerraron un montón de medios de comunicación, hay un control terrible del Internet, pero tienen muchos recursos y mucha gente y los hace muy millonarios y eso también, entonces, bueno, la gente se suaviza un poquito con China. Nosotros tenemos muchas críticas con China, porque en China no hay una verdadera democracia, no hay un verdadero poder de los trabajadores y las trabajadoras, y lo que creemos, y en esto es muy, muy por importante. Por eso, China no sería el ejemplo que usted... No sería el Pero ejemplo. por eso, entonces, ¿dónde ha funcionado esa experiencia que usted estaría trayendo? Porque, don Rodolfo, esa tenemos que construirla. Vamos a ver, lo que nosotros estamos planteando es algo nuevo. Nunca se ha hecho. No se ha hecho. Y hay gérmenes de eso. No, digamos, yo lo viví... Lo he vivido en varios momentos, digamos, en que, por ejemplo, se organiza una huelga y usted ve a trabajadores y trabajadoras que rapidito le resuelven a usted todo. Alimentación, va aquella cosa, va aquella otra, y rápidamente ponen a funcionar. Hay ejemplos de fábricas, digamos, tomadas por sus trabajadores y trabajadoras, no sé, Marinaleda en España, o la cooperativa Aragón también en Euskadi, o Sanón en Argentina, digamos, que han hecho cosas así. Pero como plan país no está. ¿Por qué vengo yo a defender algo tan difícil de defender? ¿Verdad? Que eso sería tal vez la pregunta que yo creo cualquier persona pensante diría, como este man está loco. Don Rodolfo, a mí lo que me preocupa es las consecuencias que tiene que no pensemos algo diferente. Porque una cosa que me ha dado mi formación es que en un momento la esclavitud era lo más lógico del mundo. Digamos, que todo el mundo fuera esclavo no se podía imaginar nada diferente porque así había sido. Tomó gente que dijera, esto no debería ser así, esto es injusto, esto tiene unas consecuencias terribles, esto deberíamos cambiarlo. Y por eso nosotros y nosotras decimos, estamos en un momento de quiebre. Porque, vea,
vamos a suponer que gana un partido político estas elecciones que va a seguir la misma política económica que se ha seguido desde hace 40 años. Los problemas van a ser peores. Yo no sé si me va a tocar a mí, pero vamos a estar aquí en 4 años otra vez aquí hablando y yo diciendo, ¿se acuerdan, Rodolfo, cuando hablábamos de cómo si este sistema económico no cambia, los problemas que tenemos van a ser cada vez peores? Porque eso es lo triste de estudiar historia, en que usted ve como las cosas no cambian. Ahora bien, pero vuelvo al tema ya para pasar a otros temas, porque nos queda. Pero usted dice que no se ha planteado, que como usted lo plantea, no se ha planteado, pero yo creo que sí se ha planteado la expropiación de algunas actividades o de muchas actividades y en teoría que el trabajador tenga un peso en la toma de decisiones, pero nunca ha llegado a buen puerto. Bueno, digamos, va a depender, ¿verdad? Y ahí yo creo que eso es una discusión súper interesante. Pero, por ejemplo, usted da un ejemplo donde los trabajadores y las trabajadoras tienen mucho más poder que es, por ejemplo, en China. Aclaración, nosotros no estamos diciendo que queremos el modelo chino, pero, por ejemplo, en China, digamos, como el Partido Comunista Chino ha logrado salir y sacar a China y ponerla como la segunda gran potencia del mundo, tiene mucho que ver con la planificación económica. Ahora bien, hay un gran costo de derechos humanos que para nosotros es terrible y que eso es completamente injustificado. ¿Cuál es el gran problema? Que si no pensamos algo diferente, las cosas van a mantenerse, porque usted lo decía ahora muy bien, las expropiaciones que hemos visto nosotros le decimos un carácter de clase, han beneficiado a cierta gente. Los impuestos que vemos en Costa Rica han beneficiado a cierta gente. Que yo cobre impuestos de venta y no cobre impuestos de rentas o no cobre impuestos de utilidad, estoy beneficiando a unos y estoy jodiendo a otros. Y lo estoy haciendo al propio. Las expropiaciones son exactamente lo mismo. Si yo agarro aquí y, por ejemplo, creo que fue hace 2 gobiernos, expropiaron toda una parte ahí de la rotonda de la bandera, precisamente para hacer ahí, digamos, había un interés ahí. ¿Qué es lo que nosotros planteamos, don Rodolfo? Y por eso es tan importante que en la toma de decisión central tienen que estar trabajadores y trabajadoras y que los representantes tienen que no tener ningún tipo de beneficio que les permita eso, que esa era, digamos, otra de las propuestas que teníamos. Nosotros proponemos que ningún representante público gane más de lo que gana un obrero calificado y que no exista la inmunidad política, la inmunidad, digamos, que hemos estado viendo ahora con Fabricio Alvarado, como se está viendo con el presidente. Ojo, porque ya estamos brincando a unas propuestas. La primera, o sea, me parece, para retomar, lo de la inmunidad debería ser una propuesta que se resuelva en la Asamblea Legislativa. Debería. Para ver si le entiendo, lo que se propone es que no haya inmunidad para ningún funcionario público, ¿lo estoy entendiendo bien? Está entendiendo. Independientemente de su cargo, sea presidente, sea diputado, sea magistrado, no habría inmunidad para ninguno. No habría inmunidad, porque el problema que hay, vamos a ver, la corrupción, ¿por qué sucede? ¿Verdad? Digamos, a mí me gusta mucho cuando vemos los problemas sociales e intentamos entender sus raíces. ¿Por qué hay corrupción? Es porque hay beneficios. Digamos, si yo soy servidor público, y yo, por ejemplo, digamos, el último gran escándalo que tuvimos de corrupción con la Caja, lo que pasó con las cooperativas, ¿verdad? Donde a Chávez en ese momento le daba mucha chicha que el mismo acto de corrupción que hizo su representante en la Caja, lo había hecho antes el gobierno del Paqui de Liberación. Lo que nos demostraban es que en realidad, cuando se están en esos puestos, se tienen privilegios. ¿Por qué? Porque así está pensada la institucionalidad. Es una institucionalidad que esto tenemos que ir, yo creo, cuestionándolo mucho. Las limitaciones que tienen los representantes. Porque cuando yo pienso solo en representantes, estoy dándole una gran cantidad de responsabilidades y una gran cantidad de poder y una gran cantidad de privilegios a unas cuantas personas. Y nuestra institucionalidad se ha demostrado completamente incapaz de evitar esos actos de corrupción. Ahorita, don Rodolfo, a mí me da miedo ver de dónde vienen los financiamientos de los partidos, de que aparecen unas cuantas personas con unas cantidades de plata terribles y uno agarra y se pone a pensar, pucha, eso se relaciona con la cantidad de comisos de droga o se relaciona con la cantidad de asesinatos y hay una degeneración total de realmente estas representaciones. Entonces, porque tienen muchos privilegios. Una propuesta es que no existe inmunidad. Que no existe inmunidad y que no existan privilegios para los servidores públicos. Que un presidente gane exactamente lo mismo que gana un obrero. Esa es otra pregunta. ¿Eso de quién sería el resorte de esa decisión? Yo creo que eso, digamos, vamos a ver, que sea por ley, sí le tocaría a la Asamblea Legislativa, pero nosotros y nosotras nos comprometeríamos a hacerlo inmediatamente. ¿Cómo sería exactamente esa propuesta? La propuesta es que no haya ningún tipo de privilegio en cómo se calculan, eso está en la Constitución, digamos, como se calculan los salarios de diputaciones y todo eso, que eso tiene que cambiar, digamos, a que sea exactamente lo mismo que gana un obrero calificado, pero en el caso de, si quedáramos en la presidencia, nosotros lo aplicaríamos inmediatamente. Y todo ese dinero, digamos, que se ahorraría en salarios, inmediatamente entra a presupuesto del Estamos Estado. hablando de funcionarios
públicos de alto rango. De alto rango. Ok, para ver si le entiendo. Si le entiendo, su propuesta es que ningún diputado, magistrado, ministro o presidente gane más que un... Obrero calificado. ¿Cuánto es, más o menos? Me parece que anda por los 800,000. Ahí me puedo equivocar porque la verdad ese dato ahorita no lo manejo, pero el espíritu de la propuesta, más allá del número concreto, es que no haya privilegio. Es una reducción importante del salario de estos funcionarios públicos. Claro. Ahora bien... De elección popular, ¿verdad? De elección popular estamos hablando, bueno, sí, que los magistrados no son, pero diferente. Digamos, usted los está incluyendo. Los magistrados serían diferentes. Yo creo que eso habría que tener que no los incluiría. No, yo incluiría inmediatamente a las personas que pone el Poder Ejecutivo. Ministros, presidente, diputados que son elegidos popularmente también. Ajá. Una reducción del salario a 800,000 colones más o menos. Pero aquí vengo con una pregunta. Claro. Mucho se ha hablado de que para tener algunos funcionarios públicos que tengan un perfil que pueda aportar muchísimo en el cargo, se ocupa un aliciente económico también, claro, para que no se vayan solo a la empresa privada, sino que también tiene que haber algún salario que en alguna medida sea atractivo para que quien quiere ser servidor público pueda ejercer esa función pública sin pensar solo en ir a trabajar a la empresa privada porque ahí gana el sustento para su familia. No sería perjudicial para esa decisión que debe tomar la persona el tener la realidad de tener un salario de 800,000 colones. Yo creo que eso es muy interesante porque ahí lo que mete es el debate de qué tanto mérito se tiene o no para hacer cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo estudié economía un tiempo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar economía era que la economía es una ciencia social. Usted se puede topar a economistas, no sé, de marxistas y a economistas neoliberales defendiendo cosas completamente contrarias. Entonces, si yo agarro y digo, no, yo tengo el título de economista, depende de qué tipo de política defiende usted, lo que va a ser bueno o lo que va a ser malo. Porque ha habido un proceso que yo creo la mejor muestra es como los ministros se cambian de partido como cambiarse de camiseta. Bueno, entonces usted tiene que, Rodrigo Chávez fue ministro del PAC, que Patricia Mora fue ministra del PAC, y digamos, y se van dando vueltas ahí todo el mundo, ¿verdad? Y Luis Guillermo Solís fue presidente de Liberación Nacional, y usted se da cuenta entonces que en realidad hay una idea ahí de estos tecnócratas de la política que se mantienen en estos puestos. Usted da un argumento que me parece a mí que es muy interesante, que es agarrar y decir, ok, esta es la gente que sabe. Ahora bien, ¿qué es lo que quieren defender? Porque eso es lo que a mí me preocupa. Yo lo conozco mucho en educación. En educación, muchísimas de las personas que llegan ahí, por más expertise que tengan, el problema es cuáles son las premisas y las prioridades que se quieren ver. A mí me tocó en un debate de educación que todo el mundo repetía el estado de la educación, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que a diferencia de ellos, yo soy profe y lo leí el estado de la educación. El estado de la educación pone que el gran problema de la educación es cómo nos van las pruebas PISA y en las pruebas estandarizadas. Don Rodolfo, esas pruebas tienen una gran cantidad de problemas pedagógicos, una gran cantidad de problemas de lo que se evalúa, no sé, teorías más actuales, digamos, como las inteligencias múltiples o cosas por el estilo, sencillamente no son tomadas en cuenta. Un muchacho, una muchacha que es una genia musical, en esas pruebas les va a ir terrible, porque a esas pruebas no les interesa qué tanta apreciación musical tiene. Yo soy un bruto en eso, pero si yo soy muy bueno en matemáticas o soy muy bueno en razonamiento lógico verbal, me va a ir maravillosamente. ¿Cuál es el gran problema? ¿Para qué queremos educar? Entonces ya no se vuelve solo un tema de lo que yo creo es el experto, sino más bien, siempre que un experto, una experta tiene una posición, tiene detrás una intención, tiene detrás una ideología y tiene detrás una visión de mundo y una visión de lo que es esperable que debería tener. Sí, pero ojo a esta pregunta, claro, que tiene que ver con eso que estamos hablando hace algunos segundos. Caso hipotético, usted llega a la presidencia de la República y usted sabe que Juan Pérez, un nombre, digamos, que se utiliza mucho como ejemplo, ¿verdad? Juan Pérez, o fulanito de tal, sería muy buen ministro de Hacienda. Sería muy bueno porque usted lo conoció de la universidad y el tipo es brillante y tiene unas ideas maravillosas, pero la empresa privada sabe que fulanito de tal es brillante y tiene ideas maravillosas.
y usted le dice a fulanito de tal, venite conmigo como ministro de Hacienda, y la empresa privada le dice, no, venite vos para acá, y fulanito de tal tiene el interés de ser un funcionario público y tiene la convicción de que será un buen funcionario público, pero resulta que el puesto de ministro de Hacienda es 800,000 colones y el puesto de gerente de tal empresa es 5 millones de pesos. ¿No le parece que la propuesta reduciría muchísimo la posibilidad de que usted cuente con un talento como fulanito de tal en su gobierno? Claro, digamos, yo creo que todas estas propuestas, ¿verdad? Siempre que yo escojo Pero algo, usted me está no escojo proponiendo algo más. disminuir los 800,000. Claro, porque lo que hay detrás es qué queremos que hagan los servidores públicos. Porque yo creo que hay un problema que tiene mucho que ver para mí con la ideología dominante, ¿verdad? Y es, vamos a ver, yo tengo que hacer las cosas solo por plata, evidentemente, ¿verdad? Porque es como se plantea, pero a mí lo que me preocupa es qué consecuencias tiene eso. Le cuento de un ministro que vino del Banco Mundial, economista muy reconocido, que se decía que iba a venir a arreglar el problema fiscal de este país. Hoy en día nos tiene mucho peor que el problema fiscal. Sí, pero yo le quiero decir que ser ministro de Hacienda o ser ministro de Justicia o ser ministro de Salud, oye, son cargos que tienen un enorme peso y una enorme responsabilidad. Por cualquier cosa los están acusando penalmente. Claro. Por eso ¿Y no le parece que sería poco atractivo? Claro, por eso está ligado, don Rodolfo, cuando yo le decía ahora, a que no solo sean los ministros los que toman las decisiones y que sea un tema, porque... Pero volvemos al tema, la propuesta suya es que sea un salario de 800,000. Claro, el tema es, cuando yo tengo representación, por ejemplo, con Hacienda, ¿quién debería estar representado en Hacienda? Para nosotros y nosotras tiene muchísimo que ver con cómo se gasta la plata, cuáles son las propuestas que tiene que haber y cómo se recauda esa plata. Entonces tiene que estar representado el pueblo costarricense y ahí usted va a tener expertise de todo. El problema que hay es, cuando yo agarro y pienso que la economía o la política tiene que pasar siempre por el tema económico, el problema que nos da, vamos a ver, yo desearía que no fuera así y que fuera que, porque bueno, agarramos y lo cambiamos en el presupuesto. No, 15 millones de pesos nos van a tener al mejor economista en el Ministerio de Hacienda y todos los problemas fiscales del país se van a resolver. Y lo cierto del caso, don Rodolfo, es que no pasa eso. No pasa eso porque la política no solo es un tema, vamos a ver, se parece muchísimo a esto de la filosofía clásica de los reyes filósofos, ¿verdad? Que decían, no, dame a mí el poder y yo voy a decidir sabios, todo. sí. Claro, el problema es, eso no es lo que soluciona. El problema que soluciona la democracia es que hay un montón de intereses, que tal vez esa maravillosa persona que va a tener, digamos, las mejores ideas, yo me iría hasta más algo todavía más sin gracia. ¿Cuál es una buena idea o cuáles serían las mejores ideas? Y eso se tendría que definir, porque muchísima de la política fiscal la gente ni la conoce, ni la entiende, ni sabe bien lo que se está defendiendo. La gente no entiende muy bien por qué el tipo de cambio está ahora menos de 500 pesos y las implicaciones que eso tiene, y sobre todo si es un tipo de cambio artificial. Y por eso a nosotros nos parece que la institucionalidad tiene que moverse hacia una democracia cada vez más, y esta es la palabra clave, directa, donde la gente esté discutiendo y empapándose de política mucho más. Y seguramente ¿cómo le pusimos? Fulano de tal. No, ajá, fulano. Fulano seguramente no estaría en el gobierno, nos dolería mucho, pero bueno, de ahí, que le vaya muy bien. ¿Se acuerda cuando conversamos por teléfono? Yo le invité, le dije que íbamos a hablar 50 minutos. ¿Cuánto Llevamos más de una hora. Le agradezco mucho, don David, por acompañarnos aquí en profundidad para hablar un rato acerca de las propuestas, y la idea es que todos tengan participación aquí en este espacio, para que la gente pueda escuchar las propuestas y también que las propuestas tengan un peso importante en su decisión de voto, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. No, Rolfo, usted más bien excelente entrevistador, me encanta. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.